Bienvenidos a Diálogo Integral, más y mejor comunicación para una mejor y ojalá que mayor y profunda democracia. Y sobre todo eficiente y efectiva, ¿no? Sí, ojalá que sí también, Así. que así sea. Bueno, tenemos en esta ocasión, queremos tratar con ustedes y conversar en este diálogo integral sobre un tema, digamos que su título es muy general, pero es un tema de preocupación permanente. Un tema sustantivo. Sí, de muchas teorizaciones, pero también de búsqueda de, quizás de solución de una crisis que es muy larga, que tiene muchos niveles de apreciación, de definición, de diagnóstico, pero que siempre estamos pendientes de que podamos resolverla en la medida, pues, una sociedad que vive en crisis y no la soluciona, sí, pues normalmente anda como muy sin sentido. Y fíjate, el concepto crisis, que tiene diversas acepciones. Por ejemplo, existe la acepción orteguiana, que es una de las acepciones para mí más valiosa de la crisis, como un proceso de tránsito hacia otra realidad. Pero a veces hablamos de crisis en la visión de catástrofe de un estado de cosas, Sí. Cuando un estado de cosas colapsa, y a veces colapsa sin posibilidades. ¿En qué dimensión estamos asumiendo el contexto de la crisis de valores, que es el tema que nos interesa a nosotros? Así es, porque tenemos varios años ya hablando de crisis de energía eléctrica, pero también hemos hablado de crisis económica, se está hablando de una crisis alimentaria a nivel mundial, crisis de valores sobre todo. Hemos vivido crisis de política. Por ejemplo, la generación nuestra creció y se desarrolló en medio de una crisis política que tuvo una solución espontánea. El proyecto nuestro colapsó, y era crisis política. Ha habido crisis social. Así es. Y crisis religiosas también. Pero bueno, se habla mucho de crisis de valores, a veces de una manera muy, si se quiere, muy manida, muy simple. Ya es una frase un tanto cliché. Mucha gente la utiliza y probablemente no esté claro a qué se refiere cuando se habla de crisis de valores. No, así es. Pero con ese tema precisamente, esa preocupación, hoy hemos querido también invitar a Miriam Díaz Santana, socióloga, profesora universitaria, que está compartiendo con nosotros este diálogo integral en esta ocasión para hablar precisamente sobre este tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y autora de, creo que el único libro que existe sobre el tema, y es un texto actual. Así es, reciente publicación. Bueno, crisis de valores en República Dominicana, precisamente de la profesora Miriam Díaz Santana. Bueno, y quisiéramos precisamente enmarcar en su visión crisis de valores, no solamente por el contenido del libro, pero crisis de valores en República Dominicana. ¿Cómo enmarca, cómo enfoca Miriam Díaz Santana esta apreciación, esta definición? Bueno, yo en este trabajo, que es el resultado de unas reflexiones, una investigación que realicé más o menos durante 2 años para la UAS, donde soy profesora. Mi intención con él mismo no es crear una discusión teórica sobre el concepto de crisis o ni siquiera sobre el concepto de valores. Ya la revisión de los diferentes autores que tratan estos temas siempre te deja en una falta de unidad, de una definición que te pueda decir, bueno, esto es una crisis, tiene diferentes acepciones, o esto es un valor. Pero o ¿cuál esto es la hipótesis que asume usted en el... Bueno, la hipótesis mía parten de las observaciones que yo he hecho durante muchos años de la sociedad dominicana, en la cual yo pienso que las últimas 3 o 4 décadas en el país, que son las que yo estudio, porque toda la historia dominicana está llena
de elementos muy semejantes a lo que hoy estamos viviendo. ¿Vamos a enmarcarlo post-trujillismo o post-revolución de abril? Básicamente yo quise abarcar de los años 70 y tanto, para que quedaran 78, los gobiernos que hemos tenido después de la revolución de abril. Todos los gobiernos, Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, todos esos gobiernos. O sea, no porque el objeto de estudio fuera el gobierno, sino porque yo pienso que la crisis está muy relacionada con los modelos. No y el espacio temporal, la historicidad. Exactamente. Entonces, yo lo que trato de mostrar ahí es que en República Dominicana todo este estado de descomposición social que estamos viviendo los dominicanos, que se manifiesta en cosas muy concretas como aumento de la delincuencia, aumento o por lo menos visibilidad de la corrupción administrativa, falta de confianza de la ciudadanía, pérdida de confianza en casi todas las instituciones. Todos esos factores se han producido de manera sistémica, es decir, las diferentes instituciones del país que están llamadas a jugar un rol, a jugar un papel en crear una cohesión social y como resultado de esa cohesión crear una serie de acuerdos, de consensos, de valores que puedan ser aceptados por la mayoría de la sociedad y que normen la conducta de la gente. Esas instituciones no han cumplido con sus funciones, han abandonado las mismas y la sociedad dominicana ha ido perdiendo cohesión, y esa falta de cohesión se manifiesta en todos esos males sociales que vemos. ¿Cuáles serían esas instituciones? Porque se ha dicho, y yo lo creo, que somos una sociedad sin instituciones. Bueno, las instituciones siempre existen. Yo nunca diría algo así tan drástico. No existen instituciones, existen, solo que cumplen o no cumplen más o menos sus funciones, porque de alguna manera todos hemos ido a la escuela, aunque salgamos mal preparados de la misma, pero la institución escolar es ahí, las universidades están ahí. La familia misma se considera una institución. Pero eso supone otra dinámica, por eso yo siempre refiero cuando digo eso a un texto maravilloso que es para reírse pero para ilustrarse. Indro Montanelli asume la comparación entre la historia de Grecia y la historia de Roma partiendo de una hipótesis fundamental. ¿Qué diferenciaba a Grecia de Roma? Roma fue una sociedad de instituciones, Grecia una sociedad de hombres. Hombre, operaban las estructuras institucionales. Quizá no vayamos nosotros aquí a debatir una cuestión muy del gremio. Operaban las instituciones, las estructuras institucionales en Grecia, tanto en la ciudad-estado de Atenas como en Esparta, pero era esencialmente una sociedad de hombres, donde las individualidades marcaban con una impronta la vida social. Entonces, desde Américo Lugo, mentalidades cimeras de la educación, de la vida dominicana, hasta los pensadores más recientes, Jiménez Grullón, el mismo Bosch. Jiménez Grullón tiene un texto cuya tesis es que esto es una ficción. Bosch una vez le preguntaron que si esto era un país, dijo, no, esto es mucha gente junta, esto ni sociedad es. Entonces, en ese sentido, las estructuras nuestras han sido marcadamente deficientes.